Dios les bendiga. En esta mañana ya estamos terminando el libro de la epístola de Primera de Pedro. Hoy estamos en el capítulo 5 y para mí ha sido pues mucho gozo poder haber compartido todos estos capítulos de este maravilloso libro. Debo confesar que al principio, antes de estudiar pues este libro, quería estudiar era Segunda de Pedro y Judas, o sea, los dos como que me entusiasmaron bastante para estudiarlos, pero dije no, pero no puedo dejar a Primera de Pedro de un lado, y entonces fue así como empezamos con Primera de Pedro, pero he encontrado mucha sabiduría, mucha edificación para mi vida en esta epístola de Primera de Pedro. Sí, entonces ya hoy, gracias a Dios, por la misericordia de Él, estamos terminando, hemos llegado al final del capítulo del libro. Y bien, entonces continuamos allí. Primera de Pedro, capítulo 5, dice: apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Bueno, aquí el apóstol Pedro hace un ruego, hace una súplica, y es a quién, a los ancianos que están entre vosotros. Bueno, ¿de quién está hablando allí? Primero, esta carta va dirigida, recordemos, a los expatriados, a los que se convirtieron a Cristo, aquellos que vivían en diferentes lugares, en Bitinia, en Capadocia, en Galacia, bueno, en todos estos lugares que estaban en la dispersión. A ellos fue dirigida esta carta. Dice, pero el apóstol Pedro hace un ruego. ¿A quién? A los ancianos. Bueno, esa palabra ancianos, en el griego hay dos palabras para anciano, y una de ellas es presbíteros, otra es episcopo. En este caso se trata de presbítero, que quiere decir tanto ancianos en edad como también en unas funciones que se realizan, ¿sí? que indica madurez, indica una estabilidad mental, todo esto. Bien, dice, a ellos les está rogando, es decir, algo así como los colegas, algo así como los coancianos. Dice, yo también anciano con ellos. El apóstol Pedro se nombra junto con ellos, se hace igual a ellos. El apóstol Pedro aquí en este caso no nos está mostrando su condición de apóstol allí, que digámoslo, muchos creen que por ser apóstol es un título mayor, pero recordemos que los ministerios son funciones, si no es tanto un título, sino que son funciones que se realizan, y muchos quieren ser los primeros entre la grey, entre el rebaño. Pero el apóstol Pedro dijo, no, simplemente soy yo anciano entre ellos. O sea, fue una actitud humilde, una actitud para mostrar igualdad, digámoslo así. Dice, pero hay algo importante, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. O sea, esa parte, esa posición del apóstol Pedro lo pone en un sitio privilegiado, el haber sido testigo de primera mano, ¿sí? Junto a Juan. Recordemos lo que Juan decía, nosotros les hablamos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos contemplado, que han sido todo lo de Jesús, todo el ministerio de Jesús, todo lo relacionado al ministerio, a la muerte, a la resurrección, a la ascensión. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron presentes y fueron testigos de primera mano de todo esto, o sea, todo lo maravilloso que fue la vida de Cristo y su obra redentora. Entonces aquí nos muestra por eso que Él fue testigo de los padecimientos de Cristo, o sea, todo lo que a Cristo le tocó padecer durante, sobre todo al final, ¿no? Al final de su ministerio, en ese día de la crucifixión, que precisamente pues ya entramos en lo que llamamos Semana Santa, que se conmemora todo este proceso que vivió Cristo en sus últimas horas de vida en la tierra, antes pues de morir y luego resucitar. Y aquí el apóstol Pedro fue testigo de todo eso. Si él vio cómo lo escupían, cómo lo injuriaban, cómo, bueno, todo eso
es lo terrible que fue pues los padecimientos que él tuvo. Y Pedro, vemos que en un momento dado él lo negó, ¿cierto? Es como algo característico, ¿no?, del apóstol Pedro, pero que luego vemos que cuando ya fue restaurado estuvo dispuesto y entregó, fue crucificado incluso por causa de Cristo. O sea que el Señor hizo un cambio, hizo una renovación tal que ahora ya nos está hablando de otra manera, ya no nos está hablando como aquel Pedro sanguíneo, extrovertido, que se adelanta un poco, que hace las cosas como sin pensar. No, aquí ya vemos a un Pedro muy maduro, un Pedro transformado, un Pedro que ha sido listo para el ministerio, que está listo para sufrir lo que sea, y ya ha sufrido, ¿sí?, por causa de Cristo. Y cuánto le tocó pues padecer por esta causa. Entonces ya aquí vemos a ese Pedro renovado. Ya no vemos aquella persona que se adelantaba a las cosas, aquella persona que el Señor tuvo que reprender muchas veces, ¿cierto? Recordando un poco lo que fue la vida del apóstol Pedro. Bien, pero aquí dice, soy también participante de la gloria que será revelada. Bueno, él fue testigo tanto de los padecimientos también como de la gloria. Muchos creen que puede hacer referencia a la transfiguración de Cristo, ¿sí? Porque ahí estuvieron Pedro, ahí estuvo Juan, ¿cierto? En ese momento de la gloria, ese momento maravilloso. Y Pedro dice, bueno es que estemos aquí, Señor, porque ve lo grandioso del momento, ¿no? Y bueno, se puede referir a ese hecho y a mucho más de la gloria, ¿no? De la gloria que viene para todos los que creemos y confiamos en Él. Las glorias venideras, ¿cierto? Ya nos habían hablado aquí en el capítulo 1 de este mismo libro acerca de las glorias venideras de Cristo y de los redimidos por Él. Bien, dice versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Bien, ahí le está hablando a los ancianos. Bueno, recordemos que el Señor estableció 5 ministerios. Estableció el de pastor y maestro, el de evangelista, el de profeta, el de apóstol. Bueno, muchos creen que ya el apóstol y el profeta ya no existen como ministerio, pero bueno, personalmente yo creo sí existen todavía los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque el libro de Efesios nos dice, porque Él mismo constituyó a unos, ¿cierto? Y los nombra a cada uno. ¿Y cuál es el propósito de estos ministerios? El propósito de estos ministerios es la edificación de la iglesia. Obviamente que ya los apóstoles testigos, los apóstoles del Cordero, los que estuvieron allí junto a Él, ya como ellos, ese ministerio ya es único, o sea, fue único los 12, incluso que en el libro de Apocalipsis nos dice que ellos tienen sus columnas, ¿cierto? Ahí en el templo, ahí en la Nueva Jerusalén, ellos están, en la Nueva Jerusalén están esas 12 columnas representándolos a ellos y también a las 12 tribus de Israel. Entonces ellos son únicos, o sea, los 12 como apóstoles del Cordero son únicos. Pero yo personalmente sí creo que existe aún el ministerio apostólico. No es un título como les decía al principio, no es un título para ser grande, no, sino funciones. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra apóstol? Uno que es enviado. ¿Y todavía el Señor sigue enviando personas? Claro que sí. Todavía se siguen fundando iglesias, todavía el Evangelio de Cristo está predicado, todavía hay muchos que mueren por causa de Cristo y que han padecido. Por esa razón, creo yo, existen aún los apóstoles y también los profetas. ¿Sí? Obviamente ya no son los profetas, porque dice la palabra que los profetas, la ley y los profetas llegan hasta Juan, ¿cierto? Hasta Juan el Bautista, que fue el último pues que anunció que esa primera venida. ¿Sí? Ya los profetas del Antiguo Testamento, ya como ellos, ya no hay. ¿Sí? Que el Espíritu venía sobre ellos cada cierto tiempo, les tomaba y les hacía profetizar. Ya como ellos ya no hay, o sea, de este tipo ya no hay profetas. Pero vemos más adelante que sí, como ministerio de edificación a la iglesia existe. Incluso después del apóstol Juan, digámoslo, nos habla también incluso de mujeres que fueron profetizas, las hijas de un hombre llamado en la Biblia, y o sea, sigue mostrando ahí en los tiempos de Pablo que hay otros apóstoles, ¿sí? Que no solamente fueron 12 como tal, sino que 12 del Cordero, pero como ministerio apostólico habían otros apóstoles. Si estudiamos detenidamente podemos ver que habían otros, ¿sí? O sea, es decir, que aunque tal vez ya no fueron testigos presenciales, pero continúan haciendo
la labor apostólica y lo mismo la labor profética. Yo pienso que todos los cristianos en cierta medida somos profetas. ¿Por qué? Porque anunciamos el Evangelio, predicamos tanto de la primera venida que ya ocurrió, pero estamos predicando ahora que la segunda venida que aún no ha acontecido. Entonces somos profetas, o sea, los profetas del Señor existen, no como los del Antiguo Testamento, pero sí para la edificación de Cristo, y que seguimos proclamando el mensaje de salvación. Bien, entonces aquí dentro de esos ministerios está el pastor, que mire, en la Biblia poco se habla del ministerio del pastor. En el Nuevo Testamento poco se habla, sin embargo hoy en día es el ministerio que vemos más abundantemente, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Bueno, podemos decir los tiempos cambiaron, ahora lo que más se necesita, digamos, en las iglesias es el pastor, es la labor pastoral, y existen, digamos, dos tipos de ancianos o de obispos que uno es primeramente los que han sido llamados por Dios. Dios los ha llamado a ese ministerio como de los 5 dones que les hablo, los 5 dones ministeriales, el de pastor, pero hay otros ancianos, presbíteros, que también hacen las funciones pastorales, ¿sí? Es decir, no tanto lo ejercen como llamados directamente de Dios, pero sí lo ejercen dentro de la iglesia, que también es válido, ¿no? Porque son funciones a realizar, siempre y cuando, por supuesto, se haga siguiendo las recomendaciones del obispo, y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Los que Dios llama y los que realizan pues las funciones pastorales. Bien, entonces dice, a ellos les escribe, a los que sirven dentro de estos ministerios, dice apacentar la grey de Dios. Entonces, ¿qué es apacentar? Bueno, es cuidar el rebaño. ¿Qué es la grey? Es el rebaño, ¿cierto? Es el aprisco, es el conjunto de ovejas, de nuevos creyentes. Esos son, el Señor habla metafóricamente aquí, hablando pues de ovejas y de pastores, ¿cierto? En un sentido pues metafórico, con la realidad que se vive, ¿no? Con las ovejitas, con el pastor que cuidaba las ovejas. El Señor siempre da esta comparación. Nosotros nos llama como hijos de Dios, como sus redimidos, nos llama también ovejas. Bien, entonces dice apacentar la grey de Dios. Entonces hay que tener muy en cuenta que el rebaño no pertenece a ningún ser humano, es directamente de Dios, son las ovejas del Señor. Nosotros como líderes nunca debemos de enamorarnos de las ovejas o creer que las ovejas son nuestras, enseñorearnos, o no, es que yo soy su pastor por siempre. No es así. Las ovejas son de Cristo, las almas son de Cristo, pertenecen a Él. Él fue el quien murió, Él fue el que vino a morir, a entregar su vida por salvar a la perdida, ¿sí? Él dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, y Cristo es quien realizó toda esa función pastoral. Dice, el gran pastor de las ovejas es el Señor Jesús, y el buen pastor. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Bien, está diciendo, no que sea algo que usted esté obligado a hacer, es que como no hay nadie más que no haga ese oficio, entonces yo lo voy a hacer. O sea, no por fuerza. El Señor no quiere tener gente gente que se sienta obligada, que hay muchos que le huyen, ¿no? Incluso al ministerio le huyen, es que eso es muy duro, y le huyen al ministerio. O sea, no, si el Señor nos ha llamado, debemos aceptar, ¿sí? No ser como al principio Moisés huía, ¿no? O sea, sacaba excusas. Al principio Moisés no quería pastorear al pueblo de Israel, no quería, aunque fue un hombre muy humilde, muy manso, dice la palabra, pero él al principio no pensaba que tenía las capacidades, no se creía pues idóneo. Pero mire que el Señor, puede que nosotros no nos sintamos que podamos hacerlo, pero es el Señor. Si el Señor es el que nos ha llamado, Él es el que nos capacita, Él es el que pone su palabra en nuestra boca. O sea, es Él el que habla, no somos nosotros, porque yo con mis fuerzas yo no puedo hacer nada, pero si Dios es el que me usa para hablar esa palabra,
para todo esto, entonces Él es el que va a responder. O sea, si Él es el que llama, Él es el que equipa, Él es el que hace, o sea, la obra es de Él, la obra no es nuestra, la obra es de Él, Él es el que hace todo, Él es el que hizo ya todo lo hizo por nosotros. Nosotros simplemente debemos es que obedecer. Bien, y dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Bien, algo importante que hay que decir es que dentro del ministerio nosotros no nos ofrecemos como voluntarios. ¿Cómo así? Es decir, no, yo me ofrezco para tal cosa, Señor, yo me ofrezco. O sea, no es algo que nosotros queramos realizar, sino que Dios es el que llama. Lo que está diciendo es que si Dios nos llamó, lo hagamos ya voluntariamente, o sea, lo hagamos con amor. A eso se refiere, ¿sí? No es que el Señor está llamando voluntarios para su obra, no, el Señor ya ha llamado, el Señor ya tiene establecidos a quienes va a usar, a quienes va a levantar. Entonces a eso se refiere, ¿no? Al ánimo voluntario, al ánimo que cuando ya estamos, cuando sabemos ya que el Señor nos ha llamado, entonces sí lo hagamos ya con amor, con alegría, con ánimo pronto, dispuestos a servir, ¿no? Porque ahí nos habla eso. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Bueno, ¿qué significa ganancia deshonesta? No quiere decir que los pastores no tengan ningunos derechos a recibir dinero, a eso no se refiere. Y yo aquí encontré tres puntos que vi que puede ser la ganancia deshonesta. Primero, realizarlo como una opción para obtener ingresos, es decir, verlo como un modo de ganarse la vida sin tener el llamado. Tristemente hay muchas personas que dicen, bueno, quiero estudiar aquello y no me funciona, empecé a estudiar aquello y no me funcionó, ya me voy a hacer como pastor, que eso está dando plata ahora. Muchos piensan de esa manera, muchos piensan que el ministerio está dando plata y que abrir un local, comprar sillas, comprar los equipos y ya las almas que lleguen y ya que es un negocio, o sea, lo ven como algo lucrativo y sin ser llamados. Muchos incluso, sé que hay algunos que pastorean iglesias sin ser ni siquiera cristianos, o sea que son capaces de fingir, aprenden, estudian para aprender lo que es enseñar, cómo enseñar y cosas de estas, pero lo hacen solamente como un modo de ganar, o sea, piensan, lo ven como un negocio, lo ven como algo lucrativo, algo que les pueda sacar de la pobreza, y tristemente así es. Es decir, estos no son pastores reales, son lobos disfrazados de ovejas que buscan sacarle la lana a los incautos, ¿no? Tristemente es así. Por eso nosotros debemos pedir mucho al Señor el discernimiento de espíritus para saber qué espíritu es de Dios y qué espíritu no es de Dios. Si algo no es de Dios, el Señor va a poner en nuestro corazón, esa persona no es. Y qué bueno desenmascarar a estas personas que se aprovechan de las almas. Bien, entonces esa es una manera de recibir ganancia deshonesta. ¿Qué otra? Segundo, teniendo el llamado, pero desviándose por lucro, como lo dice en el libro de Judas acerca de Balaán. Es decir, hay muchos que sí Dios llamó, que Dios los puso, pero ya en el camino, ya en el ministerio, ya vieron que hay otras maneras de obtener ingresos, de pronto cobrar por los dones, cobrar por esto, porque tristemente eso ocurre en nuestras iglesias, ocurre que hay muchos que aún siendo llamados por Dios, hacen las cosas por lucro, ¿sí? Escogen el camino de Balaán, dice en el libro de Judas, versículo 11, dice que ¿cuál es el camino de Balaán? Que por lucro quiso maldecir al pueblo de Dios y quería profetizar cosas falsas, cosas que Dios no le había mandado a decir, quería hacerlo sin importar, o sea, a él lo que le importaba que era el dinero le importaba a él, y este tipo de personas es ganancia deshonesta, y eso está condenando el Señor. El Señor no quiere que ninguno de sus hijos que Él ha llamado se desvíe por lucro, ¿sí? Que un día fueron buenos pastores, pero que al pasar del tiempo se desviaron por el dinero. Y número 3, teniendo vínculos con narcotraficantes y otras actividades ilícitas, es decir, utilizando la posición de pastor para desviar recursos o lavar dinero,
¿sí? Hay muchos que en sus condiciones de pastores empiezan a tener amistades con ciertas personas ya nombradas y ¿qué pasa? Bueno, esto también es una ganancia deshonesta, están haciendo quedar mal el evangelio. Si hay muchos de esta manera y realizando cualquier tipo de actividad ilícita que o sea, utilizan el templo, la iglesia, como una fachada para hacer sus fechorías. Sí, pueden haber sido llamados también de ellos, algunos pueden haber sido llamados, pero están obteniendo ganancia deshonesta o vergonzosa a través de ¿qué? Del evangelio. Sí, entonces mire, estas tres cosas que yo vi, pueden haber más, las vi como una manera real de ver qué es la ganancia deshonesta. Pero mire, no quiere decir que el pastor no tiene derecho a un salario. Dice el apóstol Pablo que el que vive que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Y aquí yo encontré en internet en algo que quiero leer porque me pareció muy, muy cierto. Dice, si un profesor estudia, se prepara y da una clase de 45 minutos, él está trabajando. Si un pastor estudia, se prepara y predica un mensaje de 45 minutos, él no trabaja. Si un psicólogo atiende y aconseja personas, él está trabajando. Si un pastor atiende y aconseja personas, él no trabaja. Si un administrador se organiza, hace reformas, contrata mano de obra y gerencia una empresa, él está trabajando. Pero si un pastor se organiza, hace reformas, contrata mano de obra y gerencia una iglesia, él no trabaja. Si un contador hace los cálculos, economiza, equilibra las finanzas y hace inversiones, él está trabajando. Pero si un pastor hace cálculos, economiza, equilibra las finanzas y hace inversiones en la iglesia, él no trabaja. Si cualquier persona en el ámbito laboral toma vacaciones, es justo, pues ellos trabajan. Pero un pastor no puede tomar vacaciones, no debe recibir un salario y no merece respeto, pues él no